es grande y misericordioso con nosotros, Señor. Le pedimos en esta hora, Padre, que usted nos dé la dirección, nos dé sabiduría, Señor, y palabras fáciles para poderlas transmitir a cada uno de mis hermanos que está del otro lado del monitor. Le pedimos, Padre, que usted bendiga a cada uno de mis hermanos, que en su voluntad usted les ayude con este tema, y todo lo que se vaya a hablar, Señor, sea de acuerdo a su voluntad y nunca de acuerdo a la nuestra, Padre. Le pedimos, Señor, en esta hora, de la misma manera, que bendiga a cada uno de mis hermanos que está en esta mesa, Señor. Padre, denles palabras sabias, palabras de sabiduría, Señor, para que de la misma manera podamos llegar a cada corazón entristecido, Señor, y le pedimos que usted bendiga a cada uno de mis hermanos. Todo esto se lo pedimos, Señor, en el nombre de tu Hijo amado, nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Amén. Ok, ahora sí vámonos con el tema de esta noche, hermanos. Bueno, pues ya nuestro hermano Efrén hablaba acerca de Sansón. Ustedes lo conocen y saben cómo fue su historia de este hombre que se metió con una mujer que no era del pueblo, que era del pueblo rebelde, era del pueblo que no quería saber del Señor, sino al contrario, era de un pueblo que estaba en contra del Señor. Y bueno, el Señor nos manda a que en el Nuevo Testamento, a que no nos unamos en yugo desigual. Y muchas veces creemos, hermanos, que unirte en yugo desigual, como lo decían muchas veces, es bueno con una persona que no conoce del Señor. Pero no, también hay personas donde debemos de tener cuidado, que no porque vaya a la iglesia, no porque se ponga una corbatita, no porque diga y se ponga la etiqueta de ser cristiano, bueno, muchas veces no es cristiano, como decían ahorita. ¿Por qué? Porque muchas veces por sus frutos los conocen. Son personas más mundanas que una persona que no ha conocido al Señor. Y bueno, es triste, hermanos, ver que dice el Señor, no te unas en yugo desigual. Y muchas veces por ir a la misma congregación ya sienten que, bueno, pues ya está bien. Hermanos, hay que tener cuidado. Y cosas que te pueden alejar de Dios, en primera, como lo podemos decir, es una persona, amores que te pueden alejar, es una persona obviamente que no conozca del Señor, porque vas a tener muchos problemas, vas a tener muchas dificultades. Tan solo en la persona que no conoce del Señor, obviamente no va a querer hacer cosas que tú le vas a decir, oye, ¿sabes qué? Es que tú no tienes que hacer esto. La Biblia me dice que no podemos pasar más allá hasta que no nos casemos. Ah, pero es tu Dios, no mi Dios. Tipo de ejemplos que podríamos estar tocando. Y hay infinidad de cosas. Oye, te invito a tomar, te invito a bailar, vamos a divertirnos. Pero es que mi Dios me dice que yo no puedo hacer esto. Muchas cosas, hermanos, que hoy hay motivos para decirle, ¿sabes qué? No puedo estar contigo. ¿Por qué? Porque no me convienes. ¿Para qué? Para estar de acuerdo a la voluntad del Señor. La voluntad del Señor, dicen, bueno, pues es agradable, es perfecta, es lo mejor. Y hay que tener cuidado, hermanos, si queremos agradar a personas o a Dios. Porque podríamos hoy en estos días decir, bueno, es que yo lo amo, Señor, yo la amo, Señor. Si fue tu voluntad que yo la conociera, fue tu voluntad que yo lo conociera. Hay que tener cuidado porque muchas veces no todo lo que brilla es oro, hermanos. Y cuidado porque muchas veces decimos, es que el Señor la puso. Imagínense ustedes, ¿creen que el Señor puso a Dalila, a Sansón? No fue el Señor, hermanos, sino fue Satanás que quería ver derrotado a aquel guerrero de Dios. Hay que tener cuidado con eso. Y hoy vamos a leer una cita en la cual nos vamos a basar en 2 de Samuel, capítulo 13, en adelante. Y esta es una historia muy triste. Esta es una historia, en verdad, que muchos de nosotros podríamos decir, bueno, pues vamos a hablar acerca del incesto. Pero bueno, pues también podríamos hablar y sacar acerca del incesto en esta hora. Pero hermanos, hoy vamos a hablar acerca de una persona que se sentía enamorada, se sentía quizás apasionada por otra persona. 2 de Samuel capítulo 13 en adelante. Y vamos a ver lo que dice la palabra del Señor. Y vean los síntomas de una persona mal enamorada. Aconteció después de esto, que teniendo Absalón, hijo de David, una hermana hermosa que se llamaba Tamar, se enamoró de ella Amnón, hijo de David, y estaba Amnón angustiado hasta enfermarse por Tamar su hermana, pues por ser ella virgen, le parecía a Amnón que sería difícil hacerle cosa alguna. Amnón, teniendo un amigo que se llamaba Jonadab, hijo de Simea, hermano de David, y Jonadab era hombre muy astuto, y éste le dijo, hijo del rey, ¿por qué de día en día vas enflaqueciendo así? ¿No me lo descubrirás a mí? Amnón le respondió, yo amo a Tamar,
la hermana de Absalón, mi hermano. Y Jonás le dijo, acuéstate en tu cama y finge que estás enfermo. Y cuando tu padre viniera a visitarte, dile, te ruego que venga a mí mi hermana Tamar, para que me dé de comer y preparare delante de mí alguna vianda, para que al verla yo la coma de su mano. Hermanos, aquí podemos ver un caso, hermanos, donde la palabra del Señor dice de dos personas. El rey David, recuerden que tenía varias esposas, pero bueno, en esas esposas que él tenía a dos hijos, a una que se llamaba Tamar, y bueno, pues era su hermano Absalón, y bueno, pero aparte tenía otros medios hermanos, y entre esos medios hermanos estaba Amnón. No eran del mismo padre, no eran de la misma madre, perdón, pero sí del mismo padre. Y bueno, pues en ese momento, hermanos, dice la palabra del Señor que surgió un sentimiento malo, un sentimiento oscuro, un sentimiento terrible en contra de una persona de la cual él no se podía enamorar. Pero la palabra del Señor dice que esta persona se sentía enamorada. Y hoy en nuestros días, hermanos, podemos ver que hay muchas personas que ocupan mal la palabra enamoramiento o amor. ¿Por qué? Porque podremos hablar, la Biblia habla de tres tipos de amor. Como lo decimos, el amor gape o el amor ágape, el amor puro, el amor de Dios, el amor divino. Y bueno, pues este es el mejor amor que podríamos encontrar, o el amor fileo, el amor filial, el amor de hermanos, el amor que tú quieres a alguien, que tú lo estimas y no vas a querer que pase nada, en tu hermano, tu hermana, tu padre, tú quieres a esa persona. O también habla la palabra del Señor de un amor eros, un amor erótico, un amor sensual. Y bueno, pues podríamos ver en esta hora qué tipo de amor está surgiendo en la vida de cada uno de nosotros. Muchas veces creemos que estamos enamorados, cuando en verdad solamente sentimos una pasión por una persona, sentimos un cariño por una persona. ¿Cuál es el amor que quiere Dios para las personas que hoy en día estamos sirviéndole? Muchas veces creemos, hermanos, que estamos enamorados, cuando en verdad no lo estamos, cuando en verdad solamente nos dejamos guiar por un deseo. Como lo decía nuestro hermano, la palabra del Señor dice, bueno, pues el Señor dice, yo no miro lo que mira el hombre, yo miro lo que hay dentro de tu corazón. Hoy en día podemos ver quizás a la modelo más hermosa y decimos, bueno, pues es que yo estoy bien enamorado de esa persona. Yo le estoy pidiendo al Señor una persona así, güerita, ojos azules, alta, flaquita. O una mujer podría decir, bueno, yo le estoy pidiendo al Señor un varón fuerte, un varón con voz fuerte, que imponga, muchas cosas de este tipo. Pero en verdad no estamos viendo lo que hay dentro del corazón de cada persona. Imagínate, uno de los síntomas que te puede alejar del amor de Dios, que te puede alejar de Dios, hermano y hermana, es esto. Es pensar que estás enamorado de una persona. ¿Y qué síntomas puede tener una persona que tenga esto? Es una persona angustiada, una persona que está enferma, una persona que quizás va estresándose, que ha llegado hasta enfermarse, hasta llegar a la cama. ¿Saben qué? Hace como dos meses aproximadamente estuvimos compartiendo la palabra del Señor en un velorio de un joven de 20 años que se había suicidado porque su novia, lo había dejado. Su novia lo había dejado y encontraron mensajes. Y es bien triste, hermanos, pensar esto, que podemos pensar esto y decir, bueno, es que hay jóvenes que pueden llegar a hacer esto por amor. Hoy en día te están diciendo, dame la prueba de amor. ¿Cuál es la prueba de amor? Y muchas veces creemos que amar a una persona es dar todo por esa persona, cuando estamos muy equivocados, hermanos. El amor de 1 Corintios 13 no es el amor eros ni el amor filial del cual muchos decimos, sino el amor agape, el amor de Dios. Hermanos, bueno, pues tristemente vemos que hoy en día hay personas que están corrompiendo o usando mal la palabra amor, enamoramiento. Una persona enamorada no puede estar una persona enfermándose. Si tienes el amor de Dios, que es el mejor, vas a estar alegre, vas a estar contento, siempre vas a querer lo mejor para alguien más. Dice la Biblia, bueno, pues no, el amor es sufrido, sí, pero no está hablando de ese tipo de sufrimiento la palabra del Señor, sino la palabra del Señor está hablando de un sufrimiento, de tener que abstenerte de muchas cosas, de tener que aguantarte cuando no tienes que hacer cosas.
o cuando la palabra del Señor dice, esto está bien, esto está mal, pero yo lo quiero, Señor, no me importa que tú lo quieras, es que no lo tienes que hacer. Ese sufrimiento quiere el Señor, no el sufrimiento de que estés chillando con una persona que no te quiere, una persona que te trata mal, una persona que te aleja de Dios. Eso no es el sufrimiento que quiere el Señor. Quería comentar algo. Sí, nomás algo adicional ahorita que dijiste, dame la prueba de amor, pues léele Juan 3:16, ¿no? Así es. ¿No? O Romanos 5:23, ¿no? O sea, porque de tal manera hemos visto al mundo, pues es la mejor prueba de amor, ¿no? Exacto. Que Cristo murió por cada uno de nosotros, ¿no? Pero pues si estás involucrándote con una persona que te pide eso, entonces pues hay que tener cuidado, mejor alejarse de ella, ¿no? Y aunque digan que voy a la iglesia, no, pues soy cristiano y todo eso, pero un creyente no pide eso, ¿no? Un creyente, como tú lo dijiste, 1 Corintios 13, ¿no? Espera, ¿no? Paciente, vamos, paciente. Todo lo puede. No hace nada indebido, ¿no? No busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, ¿no? Entonces, pues si algún, entre comillas, creyente te dice, no, pues dame la prueba de amor, pues dile, pues aquí está la vida, no, que se nos meten tus pecados, conviértete, ¿no? Así es, pues, efectivamente. Y bueno, pues como decía, esa es la mayor prueba de amor, es la gracia de nuestro Señor. Es porque que por amor a nosotros envió a su Hijo a morir por cada uno de nosotros como pecadores. Así que hermanos, en esta hora podemos ver que hay personas que solamente buscan el deseo sexual y no, como decimos, no es malo, pero lo malo es cuando se hace fuera del matrimonio. Vamos a seguir leyendo en el versículo 2, en 2 Samuel 13:2 dice, y estaba Amnón angustiado hasta enfermarse por Tamar su hermana, pues por ser ella virgen, le parecía a Amnón que sería difícil de hacer cosa alguna. Podemos ver, fíjense qué tipo de enamoramiento hay, cosas que alejan de Dios. Un enamoramiento de estos, ¿qué era? ¿Qué estaba viendo? No estaba viendo su corazón, no estaba viendo su bonita sonrisa, sino que estaba viendo que era una persona virgen. La virginidad es algo puro, es algo que cualquiera debe de cuidar, hay que tener cuidado, hermanos. Pero una persona virgen, hoy en día ya lo están, muchas veces ya lo reprochan, es que ella es virgen, ¿cómo va a ser posible? Es una monja. Muchas veces en esta sociedad en la que vivimos ya ven muy extraño, cuando la palabra del Señor dice que debes de cuidarte, debes de tener tu pureza. Y bueno, pues en la palabra del Señor dice también que sería difícil hacerle cosa alguna. Una persona, hermano, cuando quiere buscar a una persona que está mal delante de la presencia del Señor, le va a ser casi imposible. ¿Por qué? Porque una persona que busca a Cristo no va a querer andar con una persona que no busca a Cristo. Una persona que sirve al Señor no va a poder andar con una persona que no sirve al Señor. Pero muchas veces los hombres somos más visibles. Los hombres nos dejamos guiar por la vista. Muchas veces decimos, bueno, es bonita, le voy a empezar a hablar. Las mujeres de diferente forma, las mujeres es más audible. A las mujeres se les habla, se les habla bonito, se les dice, se les promete, y bueno, pues muchas veces se empiezan a enamorar también por eso. Yo no estoy en contra, dicen muchos, de que bueno, nada más veas el corazón, porque es imposible. Muchas veces tienes que sentir una atracción por alguien más. Claro, todos hemos visto y decimos, no, pues es que es bonita, vamos a acercar, pero ¿con qué intención? Esa es la pregunta. ¿Con qué intención te estás acercando a una persona? El amor agape, el amor de Dios es para cuidar, para amar, para respetar a esta persona. Y como decía en el libro de 1 Corintios 13, hay de ver usted que el amor todo lo puede. Señor, pero es que yo no puedo contenerme. Señor, yo no puedo luchar. La palabra del Señor dice que todo lo puede. Otra cosa, hermano, en el versículo 13, donde dice, en el versículo 3 dice, y Amnón tenía su amigo que se llamaba Jonab, hijo de Simeón, hermano de David, y Jonab era un hombre muy astuto. Hay que tener cuidado, hermanos, porque muchas veces cosas que nos alejan de Dios, amores que nos alejan de Dios, es cuando recibimos consejos de otras personas, pero con personas que astutas, pero ¿para qué? Para hacer lo malo. Dice la palabra del Señor en Génesis que la serpiente que era astuta, era de las más astutas. Y bueno, pues la palabra del Señor dice que aquí esta persona era astuta, este tío de Amnón era astuto. Y hay que tener cuidado, hermanos. ¿Por qué? Porque muchas veces
pues pedimos consejo, pero no sabemos a quién le estamos pidiendo consejo. Oye, yo voy con mi mejor amigo, ¿sabes qué? Esta chica, fíjate que me pasa así y así con ella. ¿Te trata bien? Sí. ¿Es bonita? Sí. Bueno, pues anda con ella. No importa lo que tus padres te digan, no importa lo que la iglesia te diga, no importa lo que Dios te diga. Pues si es el amor de tu vida, bueno, pues ya tiene que cambiar. Bueno, pues se van a adaptar, se van a acoplar. Pero la Biblia no lo dice eso, hermano. No puede andar un perro y un gato juntos. No puede andar un toro y un caballo. No pueden procrear a alguien. La Biblia dice que no te va a unir el yugo desigual. En un yugo desigual no vas a jalar tú para allá y aquella persona para allá. Las dos deben de jalar juntas. Las dos deben de tener el mismo entendimiento, el mismo parecer de las cosas. Muchas veces por eso vienen los problemas. ¿Por qué? Porque hay muchas personas que se obsesionan. Hay personas que se obsesionan. Aquí podemos ver a Agnón, que se estaba obsesionando con otra persona. ¿Por qué? Porque él se sentía enamorado. Muchas veces cuando nos sentimos enamorados, ¿qué decimos? Es que yo la quiero, yo lo quiero y no me importa lo que me digan. Yo voy a luchar por esa persona. Hermano, pero está mal. Hermano, pero fíjese que le va a pasar esto. Va a tener estas consecuencias. No me importa. Yo lo que quiero es amarla. Yo lo que quiero es estar cerca de esa persona. Eso no es amor, hermanos. Muchas veces decimos que es amor cuando es una obsesión. Yo la veo que es feliz con otra persona, pero no tiene que ser feliz conmigo. Yo voy a luchar. No es malo luchar por una persona, hermano, pero cuando es correspondido uno. Pero cuando no, ya dices, bueno, pues ¿para qué sigo allí? Pero hay tristemente cosas que nosotros decimos, te estás obsesionando. Y esta obsesión te va a llevar hasta muchas veces a enfermarte físicamente, enfermarte hasta muchas veces tu sistema nervioso. ¿Y qué decir de lo espiritual? ¿Qué decir de lo espiritual? Cuando tú te obsesionas por alguien, no puedes andar, dice el libro de Proverbios, andar con el fuego aquí, en el pecho. Es que yo siento esto, Señor, sin que tu pecho se queme, sin que tus vestidos ardan. Es imposible, hermanos, porque la palabra del Señor dice que si andas con un sentimiento aquí, que no es bueno delante de los ojos de Dios, te vas a quemar. Tarde o temprano te vas a alejar del Señor. Y en verdad, si esa persona no es cristiana o es cristiana media, y yo conocí una joven que me decía, hermano Johnny, bueno, ¿qué cree que yo estoy saliendo con un hermano, pero yo quiero hacer las cosas del Señor? Y él me dice, vámonos, ¿para qué te alejas? ¿Para qué te quieres convivir con ellos? ¿Para qué quieres integrarte? Yo estoy mejor acá. Hermanos, hay que tener cuidado, porque cuando tú crees estar enamorado, puedes hacer infinidad de locuras. Y ¿sabes qué? Como decía nuestro hermano Efraín, uno de los más claros ejemplos fue el de Sansón. Sansón le dice a Dalila, después de 3 intentos, le dice, oye, pues no que sentías algo en tu corazón, no que tu corazón sentía que me amaba. Y ahí es cuando viene, ahí es cuando, bueno, sí es cierto, tengo que demostrarle a la persona que yo quiero que la amo. ¿Y cómo le vas a demostrar? Bueno, pues haciendo lo que esa persona te dice, y creemos que es lo correcto, pero no es lo correcto, hermanos. Cuando la palabra del Señor te dice que no amarás a nadie más que a Dios antes, que lo debes de poner en primer lugar al Señor. Y si esa persona te está alejando del Señor, hay que tener cuidado. Si esa persona te está alejando del Señor, si tu tiempo que le dedicabas al Señor se lo estás dedicando a esta persona, hay que tener cuidado. Si las cosas que le dedicabas al Señor se dedicas a esa persona, hay que tener cuidado. Hay que tener cuidado, hermanos, porque la palabra del Señor nos dice que no te creas que por una pasión desordenada que estás llevando, creas que estás bien delante de la presencia del Señor. Hay pasiones, hay deseos en nuestra carne. Somos seres humanos y no es malo tener deseos, no es malo tener pasiones, pero lo malo es cuando esas pasiones se desordenan, cuando esas pasiones empiezan a sentir algo malo, algo feo, que el Señor dice, eso no es correcto delante de mi presencia. Por eso Pablo le decía a Timoteo, huye de esas pasiones, huye de todo aquello. ¿Por qué? Porque tú no eres tan fuerte, como para resistir, para combatir, para estar poniéndote al tú por tú a todas esas pasiones. A todo eso no es bueno, hermanos. Por eso la palabra del Señor dice que huyamos. Podemos ver que el enamoramiento te puede llevar muchas veces a estar mal,
a caer en depresión, a caer en quizás en envidias, a caer en celos, a caer en todo esto. ¿Por qué? Porque es un enamoramiento malo, un enamoramiento de Dios, un amor de Dios. No tiene envidia, pues no busca lo suyo propio, siempre busca el bienestar de la otra persona. Hermanos, en la palabra del Señor dice que en el versículo 4, y le dijo al hijo del rey, ¿por qué de día en día vas enflaqueciendo así? ¿No me lo descubrirás a mí? Y Amnón le respondió, yo amo a Tamar, la hermana de Absalón, mi hermana. Hermanos, podemos ver aquí que muchas veces queremos enamorarnos, y no es malo, hermanos, no es malo enamorarnos, porque todos queremos sentir ese sentimiento bonito hacia otra persona. Lo malo es cuando ya empezamos a enamorarnos de una persona y a planear cosas malas de acuerdo a la voluntad del Señor. Cuando dejamos al Señor al lado, muchas veces le pedimos a Dios, Señor, dame a la persona indicada, Señor, yo quiero a la pareja indicada, Señor, ¿hasta cuándo va a llegar la bendición a mi vida de una persona? ¿Y qué pasa? Tanto le estamos pidiendo al Señor, pero llega una persona a nuestra vida y en vez de seguir adelante en las cosas del Señor, nos empezamos a alejar. Empezamos a decir, bueno, gracias Señor, pero bueno, pues con permisito, ahora sí ya me diste lo que quería. Muchas veces creemos que es eso, hermano. No es eso. La palabra del Señor nos dice que primero, como jóvenes, tenemos que tener prioridades de servirle al Señor ahorita en nuestra juventud, ya no cuando estemos más grandes, ya cuando estemos casados. Y no, con esto no quiero decir que los casados no pueden servirle al Señor, sí, pero bueno, los casados deben de tener cuidado de su familia. Así que como jóvenes, primeramente debemos de buscar al Señor, y bueno, pues ya después el Señor nos va a bendecir con aquello que quizás nosotros ni siquiera tenemos la imaginación, cómo va a ser la persona indicada. Pero si es una persona de acuerdo a la voluntad de Dios, por eso, como decía la palabra del Señor, siempre te dice, examínate, mírate cómo andas, mírate si andas bien. ¿Por qué? Porque si tú andas bien y tú buscas a la persona indicada, imagínate que tú le dices, Señor, dame a la persona más espiritual, dame a la persona que ore, dame a la persona que sirva. Pero como decía nuestro hermano, si nos la pasamos muchas veces viendo las novelas, y quiero una persona espiritual, ¿cómo va a ser posible? Muchas veces debemos de ver primeramente en cada uno de nosotros, ahora sí estoy para recibir a esa persona. Si no, ¿cómo voy a recibir a una persona muy espiritual cuando yo ni siquiera estoy bien espiritualmente? Pero hermanos, bueno, pues vamos a seguir leyendo, pero hasta aquí alguien que quiera comentar algo. Pues sí, o sea, muchos dicen, dame la persona indicada, Señor. Más bien, tú debes de ser la persona indicada. Así es, ¿no? Entonces yo creo que primero empezamos por nosotros, ¿no? Siempre debemos de empezar por nosotros, ¿no? Y ahorita que comentabas algo, me llamó mucho la atención cuando dice amigo de Amnón, ¿no? Y pues yo creo que un verdadero amigo siempre te va a guiar a la pureza y todo eso, ¿no? Dice que las malas compañías corrompen las buenas costumbres, ¿no? Y dice en Salmo 1, ¿no? Bienaventurado el varón que no anda en el consejo de malos, ni en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores es sentado, ¿no? Entonces, aquí el punto es que realmente la persona que te está aconsejando es tu amigo o es tu amiga. Yo creo que no. Yo creo que un verdadero amigo siempre te va a llevar a la exhortación. A nuestra. La Biblia dice que no te unas en yugo desigual. La Biblia dice esto, ¿no? No va a usar astucia humana, ¿no? Al contrario, va a usar la astucia de Dios, ¿no? Se va a ir a la palabra, ¿no? Va a consultar la palabra, te va a llevar a la palabra y te va a guiar conforme a la palabra, ¿no? Algo que sí tenía, bueno, puedo comentar un poco, Roberto, pero algo que sí de repente Roberto me decía, o sea, sí, Efraín, pero pues, de alguna manera la Biblia dice esto, la Biblia dice aquello, ¿no? Yo creo que un amigo siempre te va a guiar a la palabra, ¿no? Te va a guiar a la verdad, ¿no? No te va a dar malos consejos, no te va a decir, pues mira, hazle así, no, o sea, realmente lo que te va a decir es ponte a orar, busca al Señor, ¿no? O sea, el mejor consejo que te puedo dar es ponte a orar y busca la voluntad de Dios. Si es la voluntad de Dios, el Señor va a ir poniendo los medios, te va a ir abriendo puertas, ¿no? Pero a veces hay amigos muy astutos, ¿no? ¿Sabes? Así, mira, llévala al Señor, ¿no? Así empiezan, ¿no? Dicen que el pecado no es algo, no es un suceso, es un proceso, ¿no? El pecado lleva
se va llevando paulatinamente, ¿no? Pero realmente empezamos desde donde, nuestra mente empieza el pecado a procesarse, ¿no? Y si baja el corazón, es muy peligroso, ¿no? Y otro punto del amor, dice en primera de Timoteo 1:5, pues el propósito de este mandamiento es este: el amor nacido de un corazón puro, ¿no? Entonces, ¿de dónde nace el amor? De un corazón que teme a Dios. Si tu corazón no teme a Dios, no vas a poder amar a esa persona. ¿Por qué? Porque el temor de Dios te lleva a estar consciente de que a Dios le ofende el pecado, de que a Dios le ofende esto, que a Dios le ofende que me llegue a las caricias con esta persona, me ofenden cosas a Dios, ¿no? Es eso el temor de Dios, ¿no? Estar consciente de que a Dios le ofende el pecado y que si yo peco voy a ofender a Dios, ¿no? Entonces, el amor nace de un corazón puro, o sea, de un corazón que teme al Señor, de un corazón que sirve a Dios y de un corazón que ama a Dios. Exacto, y eso me llevó a recordar algo, hermanos. Yo siempre les había dicho, ya habíamos tocado este tema del yugo desigual, y yo les decía, bueno, pues hemos salido con personas que no eran cristianas en otro tiempo, y bueno, pues yo le decía a mi hermano, a ver, bueno, pues cuál será la diferencia de una persona cristiana a una persona no cristiana. Y la primera vez que yo salí con una amiga que era cristiana, bueno, pues yo estaba en una plaza y íbamos a comer algo, y ella me dice, bueno, vamos a comer, pero no vas a orar. Y te quedas, y fue cuando dije, ahora sí empiezas a notar la diferencia de una persona que siempre te está acercando a Dios, te está diciendo, dale gracias a Dios, solamente lo haces cuando estás en familia, cuando estás en la iglesia. No, hazlo, bueno, adentro y fuera, si en verdad queremos empezar una relación que sea con Dios. Y bueno, pues muchas cosas, hermanos, que nos damos cuenta, bueno, de unirte en yugo desigual, en un yugo igual, unido, que traiga lo mismo, que traiga el mismo parecer. Muchos decimos que, bueno, pues, ¿qué es un yugo? Dicen, bueno, pues es algo que te va a llevar a la línea, es algo que llevaba a los bueyes a la línea. Y derecho, iban juntos, no se alejaba uno ni el otro se quedaba atrás. Los dos iban al parejo, los dos jalaban siempre juntos. Siempre debemos de jalar juntos. Fíjate si tu pareja actual, tu novio, tu novia, jala junto contigo, pero no de acuerdo a lo que tú pienses, no de acuerdo a la carne. ¿Por qué? Porque todos en este mundo tenemos deseos de la carne, pero lo malo, hermano y hermana, es cuando aquellos deseos se empiezan a descontrolar. Por eso siempre hay que estar conforme al Espíritu y no conforme a la carne. ¿Alguien más que desea comentar? Pues ha sido, la verdad, el tema excelente. Tenemos que, no hay nada que agregar. Algo que comentaba el hermano, en este caso, pues excelentes comentarios. La verdad, en lo personal, pues felicito al hermano porque pues, los comentarios que ha dado son muy buenos y de edificación para cada uno de nosotros. Porque, pues como decíamos, ¿no? Y como lo decimos siempre en los programas, pues muchas veces también nosotros aprendemos de este tipo de programas, porque ya que compartiendo la palabra te das cuenta, a lo mejor estás actuando de una manera incorrecta, a lo mejor estás haciendo lo incorrecto, lo que no le agrada a Dios, pero ciertamente, o sea, la palabra de Dios te llega, o sea, te llega porque te llega. De una u otra forma, a lo mejor tú dices, no, pues es que yo estoy bien, yo estoy haciendo esto, me estoy esforzando por aquello, pero ciertamente la palabra, o sea, es como lo dice, es como espada de doble filo, ¿no? Dice que entra hasta partir del alma, y es algo que a lo mejor como cristianos lo tenemos presente, ¿no? Yo quería dar una cita en Romanos capítulo 8, versículo 35. Sí, el libro de Romanos capítulo 8, versículo 35. Dice, hablando del apóstol Pablo, dice, ¿quién nos separará del amor de Cristo? Tribulación, o angustia, o persecución, o hambre, o desnudez, o peligro, o espada. Algo que aquí menciona el apóstol Pablo, y lo hace con tanta referencia, o sea, él dice, ¿qué? O sea, ¿qué es lo que te puede separar del amor? ¿Qué es lo que te puede separar del amor de Cristo? Pues muchas veces hemos pasado a lo mejor por angustia, por tribulación, y eso es otra causa. No solamente a lo mejor, como decimos, que hay amores que te separan del amor de Dios, sino que también hay angustia que te puede separar del amor de Dios.
Hay cosas que a lo mejor hoy en tu vida no están pasando como tú a lo mejor las quieres, como tú estás confiado en que así tiene que ser, pero Dios tiene su voluntad, ¿no? A lo mejor estás afanado por el trabajo que no te llegaron, a lo mejor son diferentes situaciones, no solamente a lo mejor en lo económico, sino también en tu vida familiar, ¿no? Hay cosas que a lo mejor tú quieres que lleguen a tu vida, hay cosas que a lo mejor que anhelas que estén en tu vida, pero Dios tiene un propósito, Dios sabe el por qué. Y déjame decirte que el apóstol Pablo, o sea, les hacía la pregunta, ¿qué era lo que les decía? ¿Qué es lo que te puede separar de Dios? ¿Qué es lo que puede hacer a lo mejor aquello que te haga dudar, aquello que a lo mejor tú dices, pues es que yo confío, es que yo a lo mejor pues voy cada 8 días, yo le estoy entregando todo esto, pero déjame decirte que el apóstol Pablo había pasado por tribulación y decía que él se gozaba en la tribulación. Lo dice ahí en Romanos capítulo 5, versículo 3, nada más así rápidamente vamos a tocar estos puntos. Y es que capítulo 5, versículo 3 dice, y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia. Era lo que el apóstol Pablo decía. Vemos que a lo mejor, pues hoy en nuestros días, las tribulaciones de nosotros no son nada comparadas como las de aquellos entonces, ¿no? Hoy nosotros a lo mejor nos enfermamos de la gripa, de la garganta, y a lo mejor hacemos una tormenta en un vaso de agua, ¿no? En aquel entonces eran tribulaciones porque pues los encarcelaban precisamente por compartir el evangelio. Hoy en nuestros días tenemos toda la libertad de hacerlo, déjame decirte que no lo hacemos. Pero hay cosas que, déjame decirte que la palabra de nuestro Dios dice que nos va a alejar, ¿no? Que es lo que te aleja de Dios. Última cita que yo voy a dar, Gálatas capítulo 5, versículo 19 al 21. El libro de Gálatas capítulo 5, versículo 19 al 21. Hermano Robert, dice 19, ¿no? Sí, y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones y herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de los cuales os amonesto, como yo les he dicho antes, que los que practican tales cosas no darán el reino de Dios. Gracias. Bueno, pues aquí son prácticamente las cosas que a lo mejor conocemos y que no es necesario ahondar mucho en esta cita, porque la verdad lo dice claramente. Hay cosas como estas que tenemos claramente, o sea, que sabemos que es malo, que sabemos que esto nos puede alejar del Señor, y aún así lo seguimos cometiendo, ¿no? Déjame decirte que el apóstol